dado ya buenos días a la segunda ponencia del tercer día de la tercera jornada de la 17ª Semana de la Ciencia y la Tecnología. Tenemos hoy con nosotros a don Antonio Guirao. Él es profesor de física en la Universidad de Murcia. Ahora Alejandro, que es un alumno de segundo de bachillerato, ha investigado un poco más sobre él, sobre su vida académica y profesional y nos lo va a contar. Yo simplemente quiero darle las gracias a Antonio por su fidelidad con el Instituto Florida Blanca. Yo, no sé, desde que tengo memoria histórica en el centro con el tema de la Semana de la Ciencia, conozco a Antonio viniendo todos los años a hacer experimentos de física con nuestros alumnos y siempre disponible para cuando lo hemos necesitado, cosa que se lo agradezco enormemente porque sé que tiene una agenda muy apretada. Pero este año viene a contarnos otra cosa que yo creo que nos interesa muchísimo. Los experimentos de física también los vamos a dejar para un poco más adelante, a ver si los podemos hacer aquí presenciales. Pero lo que hoy nos viene a contar Antonio es algo sobre lo que está trabajando en este momento y es un tema pues de superactualidad, que es el tema del COVID y de las pandemias. De su carrera profesional yo voy a destacar una cosita, que ahora también la dirá Alejandro, pero el año pasado, para que veáis la gran labor divulgadora y la gran implicación que tiene Antonio Guirao a lo largo de su carrera profesional en cuanto a la divulgación científica, el año pasado le dieron un premio de la Real Academia Española de Física por su labor como divulgador y en la enseñanza y en la divulgación de la física, ¿vale? Y este año lo que está llevando a cabo es una investigación financiada por la Escuela del Instituto de Salud Carlos III sobre cómo la difusión, la propagación de una pandemia, en concreto de la originada por el COVID. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos va a contar hoy. Yo tuve el placer de oírle algo ya hace unos meses que se hizo en la universidad y me gustó mucho y por eso le pedí que hoy se lo contara a los alumnos y profesores del Instituto Florida Blanca. Yo ya no me entretengo más, voy a darle pase a Alejandro para que nos cuente un poquito más sobre Antonio Guirao. Alejandro. Bueno. De la Universidad de Murcia, que no solo cuenta con un doctorado en física y una licenciatura en filosofía, sino que además, como ya bien ha dicho ella, es miembro de la Real Sociedad Española de la Física y de la División de Enseñanzas de la Divulgación de la Física. Enseña el grado de Física, el grado de Óptica y Optometría y en 3 titulaciones de máster y doctorado. Gracias a su estudio sobre la pandemia del COVID-19, ha logrado ser uno de los innovadores proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III y en el campo de la investigación, don Antonio Guirao trabaja en óptica, en procesamiento de información y actualmente en la dinámica de la epidemia del coronavirus. Ha trabajado en el Center for Visual Science de la Universidad de Rochester y es miembro del Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica de la UM. Respecto a las actividades más relevantes relacionadas con la enseñanza y la divulgación de la física, destacan su compromiso con la Olimpiada de la Física, dirigiendo la Comisión de Olimpiadas de Física de la Real Sociedad Española de la Física desde 2016. También cabe destacar su gran aportación a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia desde su primera edición y cabe destacar su primer premio en el concurso internacional Ciencia en Acción en 2018, gracias al trabajo Ciencia para la Inclusión, y en 2020 recibe el premio de la Real Sociedad Española de la Física por el carácter innovador y creativo de sus tareas en la enseñanza y la divulgación de la física. Además, ha publicado varios libros para la enseñanza de la física y guías para las pruebas de acceso a la universidad, destacando su último libro, Física de Construcción. Y bueno, ya os dejo con don Antonio Guirao y muchas gracias. Antonio, un aplauso para Antonio. Sí. Vale, gracias. Y te deja... Muchas gracias. Muchas gracias
por toda la invitación y toda la estupenda presentación. La verdad es que me siento muy arropado y muy querido en el Instituto Florida Blanca. Estoy intentando compartir la pantalla, pero no sé, no me deja. Creo que voy a salir y entro otra vez, porque no sé si es que me está fallando. Está pero sin... Ah, pero no ha salido, ¿no? Sí. No, no dice todo. Bueno. Ahora, Antonio, sí se ve, ¿eh? Antonio, tienes que conectar el micro. No, se le va. Ahora creo que sí me oís, ¿verdad? ¿Y veis la pantalla? ¿Me podéis confirmar, sí. por favor? Sí, ahora todo bien. Vale. Gracias. Bien. Bueno, os voy a hablar de cómo crecen las epidemias. En particular, voy a hablar en concreto de la situación de la pandemia de coronavirus y, bueno, las perspectivas también. Lo que ha ocurrido hasta ahora y las perspectivas que tenemos. Pero antes, más o menos la mitad de la charla, para no aburrir estando hablando todo el rato de las curvas, de cómo crecen los contagios, de los picos, contagios, medidas de control, que ya estamos un poco saturados, ¿no?, de toda esa información. Voy a dar primero unas pinceladas divulgativas de qué son las epidemias, qué son los virus, desde el punto de vista de las matemáticas y de la física, porque es muy importante para entender bien qué son las epidemias y cómo se producen los contagios y qué son los virus, etcétera, el tener una buena cultura científica de los números, de las matemáticas y también de la física, ¿no? Porque utilizamos modelos matemáticos y físicos que en lugar de aplicarlos, por ejemplo, a entender el comportamiento de los electrones en una chapa de metal o el comportamiento de los fotones que se emiten en un láser o una reacción nuclear en cadena, todos esos son comportamientos más o menos parecidos al de las epidemias, se pueden modelar con unas ecuaciones de la física, y se utilizan para ello las matemáticas también, o también podemos estar hablando de estrellas en galaxias, o sea, sistemas de la naturaleza que están colectivos, que están hechos de muchos elementos, en átomos, moléculas, en fotones, etcétera. Pues todas esas herramientas físico-matemáticas se pueden también aplicar a otros ámbitos, como por ejemplo en las ciencias sociales, pues para entender el comportamiento de los mercados, de las bolsas, cómo crecen, o en este caso también para entender las epidemias, porque en el fondo una epidemia lo que es una cadena, un proceso en el que hay una cadena de contagios, una persona infectada contagia a una o varias, esas otras a otras varias y así, entonces ese fenómeno de propagación es exponencial, ocurre una amplificación, o una reacción en cadena. Entonces hay que entender muy bien eso cómo ocurre para que primero no se nos vaya de las manos y luego también poder controlarlo. Entonces, ya digo, para entender bien todo esto y también poder luego aplicar las medidas de control más adecuadas, pues es muy bueno lo que nos puede decir la física y las matemáticas.
Entonces yo quería primero hablar un poquito de los virus. Bueno, virus etimológicamente significa veneno. Un virus, ya sabéis que es un organismo que no tiene vida, no es como la bacteria, aunque también es muy pequeñito, más pequeñito de hecho que la bacteria. Tiene una estructura muy sencilla, no tiene células. Básicamente su composición son proteínas, ácidos nucleicos, e insisto, no tiene vida. Su significado de la palabra es veneno por lo siguiente, porque claro, esa estructura tan sencilla y tan pequeñita es capaz de introducirse en las células de otros organismos, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo, y entonces ahí se produce una invasión. Estos serían virus, más o menos a escala. Esto azul sería una célula, penetran por la membrana celular y ellos, ya digo, que aunque no tienen vida, lo que hacen es aprovecharse de los mecanismos de reproducción que tienen nuestras células para entonces reproducirse, se replican, se multiplican y una vez que se han multiplicado, salen de la célula, se liberan y van a hacer una invasión hacia otra célula y así. Entonces, claro, eso se produce en cadena, en cascada, es una reacción en cadena, como las reacciones nucleares. Todo este batallón de virus va luego a otra célula y hace lo mismo. Penetra en la célula, se aprovecha de los mecanismos de la célula para replicarse y así. Es decir, que son como unos parásitos, pero unos parásitos sin vida. Bien, pues cuando eso ocurre hablamos de infecciones. Eso es una infección. La invasión de nuestros tejidos por estos, en general por microorganismos, que no hace falta que sean virus, pueden ser bacterias. En general son microorganismos que llamamos patógenos, que hacen eso, multiplicarse aprovechándose de los recursos de nuestras células. Pero claro, nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene un sistema de defensa, un sistema inmunitario, que reacciona ante esa invasión. Eso lo hace mediante los llamados anticuerpos. Los anticuerpos son los cuerpecitos, ¿no? Los elementos con los que el cuerpo se defiende, como el batallón de defensa, que liberan nuestras células a su vez para luchar contra los patógenos que nos invaden. Y eso es lo que estimula las vacunas. Nuestro cuerpo ya tiene anticuerpos de forma natural, pero otras veces no los producimos de forma natural porque a lo mejor viene un virus nuevo y entonces le tenemos que ayudar al cuerpo, a nuestro cuerpo, mediante una vacuna para que la vacuna estimule la producción de los anticuerpos adecuados para luchar a ese nuevo ejército invasor que a lo mejor es un virus nuevo como el coronavirus. Ahí la importancia de la vacuna. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de enfermedades causadas por virus, que hay un montón. Para muchas de ellas, afortunadamente, pues ya existe la vacuna, la gripe, sarampión. Antonio, perdona. Sí. El PowerPoint no vemos nada más que la primera. Del PowerPoint hemos visto solo una diapositiva. Voy a hacerlo otra vez, no sé qué ha pasado. Y ahora sí. Ahora te vemos a ti. Vaya, pues voy a empezar otra vez. No sé qué pasa, yo sí la estaba viendo. A ver, voy a intentarlo otra vez. Qué pena. Lo que no vemos es el pase de la diapositiva. Ya, se ha quedado congelada la primera, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, lo intento otra vez. Yo he dado a compartir pantalla, pero no sé por qué no pasa. Bueno, lo probamos otra vez. Voy a probar de esta otra manera. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale. ¿Veis ahora que se mueve? Sí, ahora sí se mueve. Vale, bueno, he hecho un truco, pues, bueno, esta era la invasión de las que decía antes, los virus que penetran, muy pequeñitos, penetran por la pared celular, aquí se replican aprovechando los recursos de la célula, se liberan en cascada, en cadena, para ir a invadir otras células.
Y estaba ahora aquí como ejemplos de algunas enfermedades causadas por virus: la gripe, sarampión, la viruela, la rabia, la fiebre amarilla, las paperas, la varicela, el herpes, la rubeola, hepatitis, fiebre del ébola, el SIDA. Para la mayoría ya tenemos vacunas, para otras, como por ejemplo el SIDA, todavía no existe vacuna. Y aquí habría que sumar ahora la enfermedad causada, la COVID, que es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus. Y ya tenemos también vacuna, ¿no?, que es la que se está ahora empezando a administrar. También hay enfermedades infecciosas causadas no por virus, sino por bacterias, como la peste, el cólera, el tétanos, el tifus, ¿no?, la tuberculosis. También son enfermedades infecciosas, pero las causan bacterias, no los virus. Los virus no tienen vida, ¿no?, es lo que he dicho. Y son más pequeñitos que las bacterias, como ahora os voy a mostrar. Bien, ya sabéis cómo se transmiten, yo creo que esto es conocido. O bien por contacto directo, como la rabia, si te muerde un perro, o por contacto animal, como por ejemplo la fiebre amarilla, si te pica un mosquito, que es el vector de contagio, a través del intestino, o por vía intestinal, o a través de la boca o de las heces, como por ejemplo la hepatitis A, por vía sexual, como por ejemplo el SIDA o la hepatitis B. Y en el caso de la COVID, pues con el coronavirus es vía respiratoria, pues como también ocurre con la gripe, el sarampión, las paperas, el resfriado. Por vía respiratoria, ¿cómo? Pues resulta que al respirar, al hablar, cuando tosemos, cuando gritamos, incluso al hablar, y cuanto más fuerte hablamos, pues más emitimos unas gotículas, ¿no?, gotitas respiratorias, bueno, más o menos grande, ahora os hablaré del tamaño, que dentro de sí contienen los virus, en más o menos cantidad, dependiendo de la carga viral que tiene la persona que esté contagiada. Entonces, cuando esas gotículas, pues que salen dispersadas como si fuera un spray, esto lo habréis visto cuando, no sé, estornudáis, ¿no?, y echáis todas las gotitas, pum, a través del sol se ve, ¿no?, la nube, ¿no?, como el spray, pues eso, esa sería lo bestia, pero incluso simplemente por el hecho de hablar, también salen algunas gotitas, ¿no?, al hablar y respirar, que son las que transportan dentro de sí el virus, y entonces si llegan a la boca, a los ojos o a las fosas nasales de otra persona, al impactar, pues entonces penetran en la otra persona y la contagian, ¿no? Ahora bien, estas gotitas, al ser muy pequeñas, la mayoría de ellas cae al suelo más o menos a 1 o 2 metros de distancia como mucho, la inmensa mayoría. Voy a hablar aquí del tamaño. A ver, perdón. Aquí. Las más grandes de ellas salen y por gravedad van cayendo al suelo. Lo que pasa es que hay otras más pequeñitas que, aunque exista la gravedad, se quedan flotando en el ambiente. ¿Por qué? Aquí voy a hablar ahora un poquito de física. Habréis oído hablar seguramente ahora todo este tiempo de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son unas partículas diminutas, que pueden ser sólidas o líquidas, que se quedan suspendidas en el aire flotando. Por ejemplo, las cenizas, el propio humo, como el humo de un cigarro, también partículas de polvo muy pequeñitas que se producen en las tormentas de polvo. A veces nos llega polvo incluso del Sáhara, viajando muchísimos kilómetros y nos llega. Son partículas de polvo tan pequeñitas que pueden viajar largas distancias. También el polen, el agua pulverizada con un spray, etcétera. Todo eso son aerosoles. Pues parte de las gotículas que nosotros emitimos al respirar también son aerosoles, porque tienen un tamaño lo suficientemente pequeñito como para considerarse aerosol. Entonces, ¿cuándo se habla de aerosoles? Pues los hay de muchos tamaños, pero, por ejemplo, las partículas MP10, que se les llama, que son las que tienen un diámetro de 10 micras o menos, y luego están las partículas PM2,5, que son las partículas que tienen 2,5 micras o menos. Una micra es una millonésima, para que nos entendamos. O sea, la milésima parte del milímetro. Eso es muy pequeñito. Entonces, más o menos a escala, esto sería una gotícula de tamaño medio, esto sería un aerosol de 10 micras, esta sería un aerosol de 2,5 micras, y este sería a escala, pues, una célula. Esto de aquí sería una bacteria y esto sería un virus. O sea, fijaros que el virus es como 10 veces más pequeño que una bacteria,
La bacteria es como 10 veces más pequeño que una célula, o dicho de otra manera, que las aerosoles de tipo 10 micras, y bueno, y están estos otros. Entonces, gotículas respiratorias las hay de todos los tamaños, unas más grandes y otras más pequeñas. Cuanto más grandes, pues más virus dentro pueden contener, y al revés, ¿no? Cuanto más pequeñitas, pues menos volumen y menos virus, menos carga de virus pueden contener. Bien, pero lo que ocurre es que todas estas partículas de este tamaño a este otro se llaman aerosoles. Los aerosoles más pequeñitos pueden viajar más largas distancias. Seguramente habréis oído hablar de estas partículas PM10 o PM2,5 al hablar de la contaminación atmosférica, ¿no? Por ejemplo, aquí en las ciudades, que de los restos de la combustión de los coches, de los vehículos, etcétera, pues hay contaminación en la atmósfera, y esa contaminación pues son restos de, ya digo, del humo de los coches, de los tubos de escape, pues que son de estos tamaños. Estos son muy peligrosas porque al tener un tamaño tan pequeñito pueden penetrar más en los pulmones, ¿no? A través de las membranas pulmonares y causar enfermedades respiratorias graves, ¿no? Por eso es mala, entre otras cosas, la contaminación atmosférica, ¿no? Bueno, esto para que veáis más o menos la escala de la que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con los aerosoles dependiendo del tamaño? Que los más grandes se ven afectados más por la gravedad, por la ley de la gravedad. Y entonces, pues imaginad la manzana que cae, ¿no? El experimento de las leyes de Newton y el movimiento parabólico de Galileo, pues la gravedad terrestre hace que caiga para abajo por su peso. Imaginad que lanzáis la manzana hacia la derecha con velocidad. Cuanto más velocidad le dais, más lejos va a llegar con un tiro parabólico. Si simplemente la soltáis, pues cae vertical hacia abajo. Si le dais cierta velocidad hacia la derecha, pues hará este movimiento y caerá aquí al suelo. Pero si la empujéis y la lancéis todavía más fuerte, pues el tiro parabólico será más largo y caerá al suelo en este otro lado. O sea que cuanto más rápido la lanzáis, más lejos llega haciendo ese tiro parabólico. Pero tarde o temprano cae al suelo por la gravedad. Ahora bien, ¿qué pasa con las partículas más pequeñas? Pues resulta que entra en juego la llamada fuerza de rozamiento o fuerza de fricción con el aire, porque la atmósfera terrestre no es el vacío, hay moléculas de aire, ¿no? De oxígeno, de nitrógeno, de vapor de agua, y todas esas moléculas, aunque aquí no las he dibujado, pero hacen resistencia a las gotículas que caen. Conforme un cuerpo va cayendo, las moléculas de aire de la atmósfera pues le van también chocando contra ellas, le van golpeteando y la frenan en definitiva. Por eso funciona un paracaídas. De hecho, cuanta más superficie tiene el paracaídas, más moléculas de aire chocan contra el paracaídas y más se frena. Entonces, finalmente un paracaídas funciona, se frena por la fuerza de fricción que hace el aire. Aunque está la gravedad que tira para abajo, la fuerza de fricción con el aire atmosférico empuja para arriba. Y entonces llega un momento en que las dos fuerzas se compensan y el paracaídas cae con velocidad constante y no con aceleración. Bien, pues entonces resulta que esa fuerza de fricción depende del radio que tiene la partícula, o sea, de su tamaño. Bueno, por supuesto, depende de las características del aire atmosférico, de la densidad del aire de la atmósfera, etcétera, pero respecto a la partícula que cae, depende de su radio, es decir, de su tamaño. Entonces, las partículas más pequeñas o las partículas más grandes experimentan más o menos fuerza de fricción. En definitiva, cuando el aerosol es muy, muy pequeñito, ¿qué pasa? Que entonces la fuerza de fricción gana a la fuerza de la gravedad y simplemente no cae, se queda flotando, se queda en suspensión. Entonces, aunque la fuerza de la gravedad es correcta, si tú dejas caer una piedra, la piedra cae, pero es que la piedra es muy grande. Si dejas caer una piedra microscópica, una particulita de polvo, esa ya no cae, porque la fricción es muy grande, entonces se queda flotando en suspensión. Es una cuestión de balance de fuerzas que nos enseña la física. Entonces, claro, esos aerosoles, esas partículas pequeñas que son las que no caen, se quedan suspendidas flotando, pues ya las corrientes de aire las pueden arrastrar y viajar largas distancias. En esta fotografía, en esta simulación de dinámica de fluidos, pues se ve como algunas gotículas, las más grandes, pues van cayendo hacia acá, pero hay una nube de aerosoles que se queda en suspensión y puede viajar
distancias más largas. Lo cierto es que la mayoría de las gotículas que emitimos, como mucho, cae a 1 o 2 metros de distancia. La mayoría de ellas. La mayoría de ellas son lo suficientemente grandes como para caer pronto al suelo. De manera que entonces el contacto, si esas gotículas tienen dentro virus, claro, los contagios van a ser más probables si la otra persona se pone cerca de ti a menos de 2 metros. Por eso lo de la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Y si es 2 metros, mejor todavía. Y si es 3 metros, mejor todavía. Cuanto más lejos estemos unas personas de otras, mucho más improbable es que se dé un contagio. ¿Por qué? Porque las gotículas que van quedando a más largas distancias son cada vez menos y menos. Mientras que si estás pegado a la otra persona, la densidad de partículas aquí es enorme. Ya se ve aquí en la simulación, ¿no? De 0 a 1,5 metros hay una nube muy densa, mientras que a partir de 1,5 metros, pues también hay gotículas, pero menos. Y si te pones a 10 metros, hombre, probabilidad cero nunca hay. Siempre habrá una probabilidad de que aunque estés a 10 metros, una de esas partículas, una de esas gotículas tipo aerosol de las que se quedan flotando, pues la arrastre el aire y llegue a ti y a lo mejor tienes la mala suerte de que te contagie. Pero la probabilidad va a ser muy pequeña porque, claro, esto de los contagios es una cuestión de probabilidad. Porque al final te puedes llegar a infectar, no porque recibes solamente una gotícula de la otra persona que está infectada, sino porque al hablar se emite una nube, se emiten un montón. Entonces, claro, para contagiarte no te basta con una sola gotícula, necesitas que te lleguen muchas, porque al final es una cuestión de probabilidad, es como que te acertara la lotería, ¿no? Si compras un boleto, una papeleta, hombre, te puede tocar, pero si compras 1000 papeletas, pues tienes una probabilidad mucho mayor de que te toque, pues algo así, ¿no? Entonces, claro, cuanto más lejos estamos, digamos que la densidad de la carga viral que se llama, es decir, la cantidad de virus que van estando dentro de gotículas de tipo aerosol que te van llegando cada vez más y más lejos, pues cada vez va siendo más y más y más pequeña, ¿no? Imaginad que pulverizáis con colonia así al aire y entonces si estáis cerquita oléis la colonia. Si os ponéis a 5 metros, hombre, todavía la podéis oler, pero menos. Si os ponéis a 10 metros, hombre, alguien con buen olfato la puede oler, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque las moléculas de colonia se van expandiendo en un volumen cada vez mayor. Entonces es lo mismo tener 100 moléculas de colonia en un recipiente de 1 litro que en una sala de 10 metros que en un auditorio de 100 metros. Esas mismas moléculas se van repartiendo en un volumen cada vez mucho mayor, de manera que la probabilidad de que a ti te llegue una de esas moléculas es mucho más pequeña. Entonces, al final es una cuestión de probabilidad. Por eso es tan importante lo de la distancia de seguridad, independientemente de la mascarilla. O sea, la mascarilla siempre, porque la mascarilla nos va a hacer de barrera, mecanismo de barrera, que va a impedir, incluso si estamos cerca, en parte, va a impedir en parte que esta nube nos entre, pero solamente en parte, porque estas gotículas, eso es un error también de la ciudadanía, ¿no? que tenemos, porque a veces nos creemos que ya con llevar la mascarilla pues ya estamos salvados. Error, porque aquí se ve, ¿no? Si esta persona, aunque llevara mascarilla y aquí hubiera otra con mascarilla, hombre, la nube de gotículas que sale ya no sería tan grande, pero algunas todavía pueden atravesar la mascarilla, ¿no? La mascarilla no está hecha de un blindaje de plomo. E incluso por los laterales de la mascarilla, pues también pueden escapar algunas. Y lo mismo a la persona receptora. Le puede penetrar alguna de estas gotículas a través de los laterales, etcétera, o si la llevan mal colocada. Entonces, claro, aunque llevemos mascarillas, si estamos muy cerca los unos de los otros, pues la probabilidad de contagio pues también es significativa, aunque llevemos mascarilla. Es mucho menor que si no la llevamos, pero también hay un riesgo. Entonces, lo mejor es usar la mascarilla como medida de barrera, pero además ponernos de 1,5 metros o más, y si es 2 metros, mejor todavía. Y ahí ya sí que el riesgo ya es muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, aquí en este dibujo se ve mejor lo que decía.
Aquí tenéis, pues no sé, 8 o 10 moléculas, pues la probabilidad de que a una de estas personas le llegue una molécula de estas cargada con virus es mayor si estoy cerquita, pero si me voy lejos, pues estas partículas se reparten en volumen, entonces ahora la probabilidad de que me llegue es mucho menor, ¿no? Ya digo, porque es una cuestión simplemente de... El concepto aquí importante es el de densidad. La densidad, cuando me voy más lejos, la densidad de gotículas que va quedando es muchísimo menor, de hecho va disminuyendo con el radio al cubo, ¿no? Porque el volumen va con el radio al cubo. Bueno, pues voy a volver ahora un poquito para atrás y os voy a hablar ahora del tamaño de... A ver, aquí, del tamaño que tienen los virus, aunque ya he dicho algo sobre eso. Son microorganismos, como ya he indicado antes, extremadamente pequeños, tan pequeños que es imposible verlos a simple vista. Pero es que tampoco se puede ver con un microscopio óptico. Las bacterias sí, las células. Todavía con un microscopio óptico alcanzamos a ver al microscopio una bacteria o una célula, pero no alcanzamos a ver un virus, porque el virus está por debajo de la escala óptica. Para ver un virus necesitaríamos un microscopio, pero no óptico, sino un microscopio electrónico, u otras técnicas ya de tipo bioquímico, de tipo... o de tipo por difracción de electrones, por difracción, otras técnicas, pero no con un microscopio. Entonces, directamente con los ojos no podemos ver al virus. No, tal cual es. Estos dibujos, estas fotografías que habéis visto de los virus, ¿no? Pues estas, aquí tengo uno, que aquí se ve la forma de corona, esto es el SARS-CoV-2, tomado pero con un microscopio electrónico, no con un microscopio óptico. Entonces, esto en realidad es una reconstrucción de cómo sería el virus, más o menos. Tendría esa estructura así fuera de corona, en la periferia, pero no es algo que realmente se ve así con una fotografía como la que podríamos tomar al microscopio. Esto no es una fotografía óptica, es una fotografía de microscopio electrónico, que es distinto. Entonces, es una reconstrucción, más o menos, sabemos que tendría esa forma, pero no sabemos si es exactamente así, ¿no? Bien, ya digo, escapa a nuestros sentidos y al microscopio óptico de lo pequeño que es. Bien, ¿y por qué es tan pequeño o cuánto de pequeño? Bueno, primero vamos a razonar un poco sobre cuestiones de escala. Mirad, la Vía Láctea, 1000 millones de veces más pequeño que la Vía Láctea tenemos el Sistema Solar. Ya sabéis que de la Tierra al Sol hay 150 millones de kilómetros, pues imaginad que 1000 millones de veces más grande que eso sería la Vía Láctea. O sea, somos insignificantes dentro de la Vía Láctea. Pues 1000 millones de veces más pequeño que el Sistema Solar, pues sería el tamaño ya de nuestra escala humana, ¿no? Por ejemplo, un pueblo, una ciudad. Otras 1000 millones de veces más pequeño es el mundo microscópico ya de las células y las bacterias. O sea, fijaros, dicho de otra manera, el Sistema Solar es a la Vía Láctea o una ciudad es al Sistema Solar lo que el mundo de las bacterias es a nuestro mundo aquí en la ciudad, a nuestra escala. O sea que si tuvierais que haceros pequeñitos para haceros del tamaño de una bacteria, es como si las distancias astronómicas en el Sistema Solar las hicierais pequeñitas para haceros del tamaño de una persona. O sea, fijaros, es que es enorme. 1000 millones de veces son 9 ceros. 1000 millones. 9 ceros. Eso es, o sea, estamos en una escala, cuando hablamos del mundo microscópico, estamos hablando de una escala no pequeña, súper pequeña. Y eso es importante que lo razonéis de esa manera, ¿no? Que lo veáis de esa manera. Bien, pues mirad. Vamos a pasar de 10 en 10, de lo mili a lo nano. Milimétrico, la punta de un lápiz afilado. ¿No? Le saquéis punto a un lápiz, la puntita, esto es más o menos tiene 1 milímetro. 10 veces más pequeño, un cabello humano. El diámetro de un cabello o más o menos el grosor de un folio. 10 veces más pequeño, la célula. 10 veces más pequeño, la bacteria. Entonces ya hemos ido del milímetro a lo micro, de lo mili a lo micro. Lo mili todavía lo vemos con el ojo. El grosor de un folio o un cabello todavía lo podemos ver con el ojo, sin microscopio.
Pero si ya nos vamos al mundo de lo micro, necesitamos ya el microscopio. Por eso se habla de microscopio y de mundo microscópico. Aquí tenemos bacterias y células, ¿eh? La bacteria es una millonésima de metro o una milésima de milímetro y la célula es 10 veces más grande que la bacteria. Pues el virus es 10 veces más pequeño que la bacteria. O sea, damos otro salto de 10. Y 10 veces más pequeño el transistor de un chip y 10 veces más pequeño una molécula. Eso ya sería el mundo de lo nano. Una molécula ya tiene un tamaño más o menos de 1000 veces más pequeño que, o sea, 1000 millones de veces más pequeño que un metro. A eso se le llama nano. Nano es 10 elevado a menos 9. O sea, 0, y luego 9 ceros. Eso es el nano. Nanómetro es 1000 millones de veces más pequeño. O sea, hacéis una cosa 1000 veces más pequeña que el metro, es el milímetro, 1000 veces más pequeña que el milímetro tenemos la micra y 1000 veces más pequeña que la micra tenemos el nanómetro. Bien. El virus es un poquito más grande. El virus está en 0,1 micra. Las moléculas son todavía más pequeñas. Claro, el virus está hecho de moléculas. Aquí se ve mejor. La punta del lápiz equivale más o menos al grosor de 10 folios. El grosor de un folio cabrían en él, aquí lo he ampliado, el grosor de un folio cabrían en 10 células. Dentro de una célula cabrían 10 bacterias. En una bacteria cabrían más o menos 10 virus. O sea, el virus es 10 veces más pequeño que una bacteria y 100 veces más pequeño que una célula. Y 10 veces más pequeño que el virus, pues sería el transistor de los chips, de las computadoras, y 10 veces más pequeño, pues las moléculas de ADN, ¿eh? O sea, fijaros, eso es para que tengáis una perspectiva de todas las escalas, ¿no? Es una cosa muy bonita verlo así, ¿no? Entonces el virus está ahí, o sea, el virus es muy pequeño. Ya digo, dentro de una célula, pues podrían, si los ponéis así uno seguido de otro, pues más o menos 100, ¿eh? O sea, es algo muy pequeño. Con el microscopio llegamos a ver células y bacterias, pero el virus ya no alcanzamos a verlo, como he dicho antes, de pequeñito que es. Esta es una imagen con el microscopio de una célula, bueno, de granos de polen. Esto es una fotografía también con el microscopio óptico de una bacteria, de la Escherichia coli, que ya tiene el tamaño de una micra, o sea, de una milésima de metro, pero 10 veces más pequeño es el virus. Y este ya no lo podemos ver con el microscopio. Ya digo que esto es microscopio, pero electrónico. Bueno, pues ahora voy a... Bueno, tengo aquí un par de transparencias de las mascarillas, de los filtros, ya que lo tengo os lo comento. Las mascarillas no funcionan como un colador, ojo, los filtros. No es que tengamos así como un colador que tiene agujeritos, entonces los agujeritos por aquí no pasan las partículas y donde hay agujeritos pues pasa el aire para respirar. No es así, es así. Está hecha de fibras, esto negro son las fibras. Aquí solamente hay una capa de fibras. De tejido, de lo que sea, de lo que estén hechas, los filtros de la mascarilla. Y aquí hay varias capas. Entonces, fijaros, por aquí hay una fibra más o menos larga, otra fibra. Si solo hay una capa, pues las gotículas, cuando chocan contra una fibra, no pasan, pero entre fibra y fibra, que queda hueco, pues pasan gotículas. Entonces, un filtro con una sola capa de fibras, pues no es demasiado eficiente porque algunas gotículas pasan entre los huecos que dejan las fibras entre sí, porque el tejido no es totalmente opaco. Puede ser más o menos tupido, pero no es totalmente opaco. Siempre quedan huecos microscópicos entre fibra y fibra. Pero ¿qué pasa si colocamos varias capas de fibras? Pues detrás de esta capa pues hay otras y otras. Entonces, ¿qué pasa? Si alguna gotícula pasa entre estas dos fibras, luego detrás, en la otra capa, pues se va a encontrar otra fibra, entonces va a chocar. Y si todavía escapase de esta segunda capa de fibras, pues habría otra fibra en la tercera capa y chocaría contra ella. Es decir, que cuantas más capas de fibras ponemos, más retención de gotículas va a haber y al final las retienes todas. Pero todavía puede pasar el aire, porque las moléculas de aire hacen así, van haciendo, hay unas corrientes de aire que van evadiendo, por así decirlo, esquivando
las esquinas de las fibras y pasan, como indico en la flechita, así se cuelan y todavía podemos respirar con una mascarilla. Hombre, de manera más dificultosa, pero todavía puede pasar el aire y, sin embargo, se van reteniendo como pues eso, como si fueran un filtro, que es un filtro, las gotículas. Esa es la manera en la que funcionan las mascarillas y de ahí lo de están las quirúrgicas y luego están las FFP1, las FFP2 y las FFP3. Eso lo que significa es que pues van siendo, las capas de filtro van siendo más gruesas, más gordas, de manera que al haber más capas de fibras, retienes pues más y más gotículas, ¿eh? Entonces, pues estas FFP2 filtran aproximadamente el 94% de lo que te llega y las FFP3, pues creo que filtran hasta el 97% o algo así, ¿no? Pero, ojo, lo que he dicho antes, siempre hay que tener en cuenta que incluso con mascarilla no estamos todos libres, no estamos 100% a salvo. Siempre existe la probabilidad de que se filtre, de que no se filtre, de que se cuele alguna gotícula, y te contagies. O sea que esa idea o ese prejuicio hay que quitarlo, ¿no? No por el hecho de dar la mascarilla y mucho menos esto que ocurre muchas veces, ¿no? Que es un poco paradójico. Te metes a tu coche, vas solo, entonces te la pones, ¿no? Ya está. Ya, es como que si el virus fuera radiactivo, que está en el ambiente y tienes que estar protegido de él en todo momento. No, el virus no está en el ambiente, el virus lo expulsan las personas que están contagiadas. Si no hay personas contagiadas alrededor y tú estás solo, no hay virus por ahí del que protegerse, ¿vale? No es como radiactividad que está siempre presente. Entonces, a lo mejor te pones la mascarilla así muy cuidadosamente, ¿no? Pues cuando realmente no hay una situación de riesgo y entonces te vas esto lo hemos visto todos, ¿no? Te vas a tomarte una cerveza pues, con unos amigos, entonces tú vas escrupulosamente con tu mascarilla, protegido, y sales de tu coche, te la pones, vas protegido, aunque vayas tú solo al bar, entonces ya te sientas en la mesa, llega el compañero y ya, como nos hemos sentado, vamos a tomar la cerveza, entonces ya nos quitamos la mascarilla porque estamos tomando la cerveza, ¿no? Entonces como que, bueno, he dicho el bar o en tu casa o donde sea, ¿no? Te juntas con alguien y dices, venga, como ahora tenemos que comer o beber, ya te la quitas, pero tienes al otro al lado. Entonces, ahí es donde más riesgo hay. Realmente no había riesgo cuando tú has salido de tu coche y te has dirigido por la acera tú solo a juntarte con el compañero, realmente ahí llevabas la mascarilla escrupulosamente, pero no había riesgo porque no había nadie alrededor. Y ahora que entras en contacto con la otra persona es cuando te la retiras, que es donde se da el contagio, ¿no? Entonces, claro, esas cosas las tenemos que tener claras, porque hay mucha gente que se piensa que, ¿no? Pues que es cuestión de llevar la mascarilla muchas horas al día. No es cuestión de llevarla muchas horas al día. Es cuestión de llevarla, o sea, de que no te olvides de llevarla cuando la tienes que llevar, de verdad, ¿no? Que es cuando estás alrededor de personas en contacto próximo, que es cuando se puede dar el contagio. Bueno, pues voy a hablar ahora ya de las epidemias y cómo crecen, y si al final queda un poquito más de tiempo, os hablo también de alguna cosa de la eficacia de las vacunas, etc. Bueno, esta es una de las curvas típicas que habréis visto estos días, pero ojo porque hay varias. Esta curva se la llama... Es una gráfica donde se representan los casos totales de personas que han enfermado. Esto es en España. Y en este eje es la fecha. Pues desde febrero, que se produjo el primer contagio, ¿recordáis? Creo que era un inglés, en la isla de La Gomera, hace ahora un año, que se detectó el primer contagio en España, ¿no? En Italia ya se habían registrado bastantes más y por supuesto en China, que fue en Wuhan, donde empezó. Pero digamos, el primer paciente que se sepa notificado en España, pues fue uno. Todo empezó por uno. Realmente empezó por muchos más que no habíamos detectado todavía. Pero al principio se empieza por detectar uno o unos poquitos y entonces eso va creciendo. Cada vez vas detectando más casos diarios. Y los casos diarios, pues venga, ya llevamos 50 enfermos en España, ya llevamos 500 enfermos en España, ya llevamos 1000 enfermos en total. Pues si tú vas representando
el número de enfermos totales que se han ido acumulando desde el inicio, pues lo representas en esta gráfica. Entonces, en este eje son los casos totales desde el principio, en función del tiempo. Entonces, aquí al principio pues, había muy poquitos, se fueron acumulando y la curva fue creciendo. Cada vez te llevamos más. Todo esto es lo que ahora se llama la primera ola. Bueno, cuando empezó la epidemia, que hubo tantos casos al principio durante marzo y abril. Aquí en marzo empezó el estado de alarma, empezamos a estar confinados, entonces la epidemia, el crecimiento se frenó y entonces este crecimiento de las personas enfermas pues se fue haciendo cada vez más lento y aquí se aplanó esta curva, se estabilizó. ¿Veis que se queda aquí plana? Esto ya ocurrió a partir de mayo y llegamos en España a unos 300.000 casos en total. Ojo que ahora llevamos por casi 3 millones de casos, ¿eh? Ahora llevamos por casi 3. Entonces, en aquel entonces nos estabilizamos en aproximadamente 300.000 casos en total en España. Y como a partir de aquí, por el confinamiento, pues casi los contagios se redujeron a cero, casi, no del todo, pero casi a cero, pues esta curva ya no crecía, prácticamente ya no crecía más, por eso aquí se ve prácticamente plana. Nos quedamos estancados más o menos en ese número final de unos 300.000. Pero claro, durante el verano, al relajarse las medidas, en lo que se llamó la desescalada, empezaron a darse otra vez contagios poquito a poco, entonces aquí al principio no se ve y se manifiesta después, entonces aquí otra vez empezó a crecer el número total de enfermos, más, y después os contaré más de la segunda y de la tercera ola. Esto fue un poco el principio de la epidemia y la fase del verano y del otoño. Pero esto lo pongo por lo siguiente, mirad. ¿Veis esta zonita plana de aquí del principio que parece casos prácticamente cero? A finales de febrero y principios de marzo, que prácticamente no hay casos, los casos son minúsculos en comparación con lo que luego hemos tenido. Aquí ya llegamos, ya digo, a 300.000, luego ya 1,5 millones, ahora ya estamos en 2,5 millones. Entonces, claro, aquí esto prácticamente uno lo ve ahí y dice, pues cero. Aquí en marzo había 0 casos. No. Lo pongo de otra manera. Si esta zona de aquí del principio, a principios de marzo, le hago un zoom, lo amplío mucho, tengo esta gráfica de arriba. Esto es la de arriba, con fondo rosita, es un zoom, una ampliación de esta zonita de aquí, de la epidemia, al principio, en los primeros días de marzo, que parece que no había contagios, pero fijaros qué aspecto tiene. La misma curva aquí ampliada, que parece planita, que parece cero y planita, realmente no es planita. Realmente, cuando la amplías, ves que crece de forma, a esto se le llama exponencial, porque primero es poco, luego más y luego más. Es decir, es un crecimiento acelerado. ¿Qué pasa cuando aceleras con el coche? En la carretera tú partes de velocidad cero, el coche está parado, tú partes con velocidad cero y pisas el acelerador y vas acelerando. Pues de 0 pasas a 10 por hora, pero luego pasas a 40 por hora, luego pasas a 80 por hora y así, ¿no? Cada vez tienes más velocidad, a no ser que te pongas a velocidad constante. Pero eso no es lo que pasa en las epidemias. Las epidemias no crecen a velocidad constante, crecen a velocidad acelerada. Al principio empiezas con poca velocidad, por eso aquí crece, ¿veis? Al principio aquí crece más lentamente, pero luego va ganando velocidad, porque es como ganar porque tiene aceleración. Entonces aquí la velocidad es mayor, aquí mayor, aquí mayor, aquí mayor, y cada vez es mayor, y si siguiéramos, prácticamente el crecimiento se pondría vertical, de enorme que es. Es como una amplificación. Pues fijaros que eso que aquí pasa desapercibido, al principio, si lo ampliamos, vemos ese comportamiento exponencial, y esto insisto mucho porque esta es la clave para saber que algo va mal y que inmediatamente hay que actuar para controlar la epidemia. Inmediatamente. De hecho, este mismo patrón que acabo de poner aquí, que es durante
a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 10, durante las 2 primeras semanas de la epidemia, las 2 o 3 primeras semanas de la epidemia en España, resulta que en Italia, bueno, primero en Wuhan, en China, había ocurrido, pero bueno, China quedaba como muy lejos. Pero vamos a fijarnos en Italia, que la tenemos en Europa y aquí al lado. Pues resulta que en Italia la epidemia había llegado una semana antes, exactamente una semana antes había empezado que en España. Pues este mismo patrón que os he puesto aquí, lo conocíamos de Italia, pero de una semana antes. Entonces, dicho de otra manera, si nosotros, cuando nosotros estábamos aquí, donde estoy poniendo el ratón, donde estoy poniendo aquí esta flecha, cuando nosotros estábamos aquí, Italia estaba aquí. ¿Qué significa eso? Que como el patrón se repite, eso nos advierte de que nosotros después de una semana también vamos a estar aquí. Y efectivamente, eso es lo que pasó. Cuando nosotros estábamos aquí y Italia estaba aquí, Italia aquí declaró su estado de alarma y se confinaron porque la situación iba muy mal. Nosotros estábamos aquí. Deberíamos haber hecho lo mismo en ese momento, en el instante en que lo hizo Italia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que una semana después íbamos a estar aquí. Y declaramos el estado de alarma aquí, cuando lo hizo Italia. Pero Italia no tuvo oportunidad de copiar del vecino. Nosotros sí tuvimos oportunidad de copiar de Italia, porque iba por delante de nosotros. Bien, eso es una de las lecciones que nos enseña la ciencia, ¿eh? La lección científica. Yo sé que luego en la toma de decisiones, etcétera, todo es mucho más complejo. Yo estoy hablando de lo que nos dice la ciencia, y la ciencia nos lo dice muy claro. Y las matemáticas hablan por sí solas. Cuando empieza un crecimiento exponencial de este tipo, si no hay medidas de control, el crecimiento se dispara de esta manera amplificada. Y luego es muy difícil frenarlo. Bueno. Sí, me estaba acordando de usted, pero bueno, digo, como hasta las 11 no sale. Domingo, tienes el micrófono encendido. Vale. Me lo comentó el otro día. Vale. ¿Hasta qué hora puedo hablar para no pasarme, para no aburriros? Nos queda poquito, porque ya ha tocado para el recreo. Bueno, quizás un poco más tranquilo. Domingo. Un poco más atento, pero un poco. Es decir, Domingo. El 100% no, tampoco los cambios son inmediatos como sabemos. Domingo. Pero bueno, una leve mejoría, podemos dejarlo. Avisarle, por favor, ¿dónde está? Domingo. ¿Cómo lo he hecho? Eliminar. Ya. Perdona, Antonio, ¿es que algún profesor ha dejado el micrófono abierto? No, no os preocupéis, si es normal, si con esta... Bueno, pues seguimos, chicos. Que te decía que es que ya, ahora viene el recreo, que ha tocado ya, o sea, que queda poquito. Ya, no, yo tengo mucho, yo tenía preparado una hora, ¿no? Que era lo que venía en el programa, pero si puedo acabar antes, entonces ponerme una hora y así no me enrollo. Pues unos minuticos, 5 minuticos o así. Vale, venga, pues mirad, entonces, para entender mejor cómo se da ese crecimiento exponencial, estas rojas son personas infectadas. Una infecta a otra, la otra a una o dos más, la otra a una o dos más, y eso va creciendo así como una reacción en cadena. Quizás se va a ver mejor así. Mirad, todo empieza con una persona infectada. Luego esa infecta a otras, luego a otras. Cada una de esas a otras, cada una de esas a otras. Y se va propagando la enfermedad, pero se va propagando de forma exponencial. Entonces, en muy poquitos días se ha extendido por todo. Y la población entera se contagia. Esos fenómenos los tenemos en la naturaleza también, como por ejemplo en un fuego descontrolado, empieza con una brasa y después un árbol se prende, un árbol hace prender a otros dos, cada uno de esos dos a otros dos y además 4 y así. Entonces también se da un crecimiento exponencial en un fuego descontrolado, o en una reacción nuclear, o en cuando crecen los ahorros en la bolsa, ¿no? De una multinacional que tiene beneficios económicos, pues también de forma amplificada, ¿no? Porque cada euro que
si cada euro que tú inviertes te da otro euro, pues de uno tienes dos, de dos obtienes un beneficio de 4, de 4 obtienes un beneficio de 8, y en muy poquitos meses pues estás hecho multimillonario, ¿no? Si realmente inviertes bien y tienes ese rendimiento tan importante. Eso es lo que se llaman los intereses, ¿eh? También en ecología, en los ecosistemas, una población de conejos, por ejemplo, si no hay depredadores, se crea una superpoblación, ¿no? Porque se ponen a parir y a parir. Entonces, si no hay un depredador que haga que controle, ¿no? ese crecimiento, pues al final se superpobla la zona, ¿no? Pues algo parecido. Aquí se ve de otra manera esa reacción en cadena. Un contagiado contagia a otro, ya tenemos 2, cada uno de esos puede contagiar a otros 2, ya tenemos 4, cada uno a otros 2 ya tenemos 8, y eso parece poco al principio, pero si vais duplicando de esa manera, de 8 por 2 son 16, 16 por 2 son 64, por 2 128, por 2 256, sigue siendo poco, ¿verdad? Vale, pues coged la calculadora. Y realmente eso son potencias de 2. Tú dices, 2 elevado a 2 son 4, 2 elevado a 3 son 8, 2 elevado a 4 son 16. Pues cuando haces el paso 10 veces, hacéis 2 elevado a 10, o 2 elevado a 12, o 2 elevado a 14, que esos serían los días que han pasado, ¿no? Las veces que se ha repetido, que se ha multiplicado el proceso. Pues llega un momento en que cuando haces 2 elevado no sé, a 8, 2 elevado a 10, 2 elevado a 12, te salen miles, no, millones y millones y millones de millones. O sea, es algo totalmente contraintuitivo ese crecimiento. De hecho, a ese ritmo, en 25 días, España entera se contagia. Y en un poquito más de un mes, los 7.000 millones de personas de la población mundial se contagian a ese ritmo, si no se le pone freno. Porque es una reacción en cadena que va de esa manera, como digo, explosiva, acelerándose como si fuera una bola de nieve que cada vez más grande, y cuanto más grande, más grande, y cuanto más grande, más grande. Entonces, al principio, la zona parece planita, el crecimiento, como he puesto en la curva de antes, pero luego es más grande, pero luego es más grande. Entonces, la mente es muy difícil que la intuición te diga lo que va a pasar de aquí a una semana, porque no te lo imaginas. Porque tú, lo que hace nuestra mente es decir, venga, pues ahora de 4 a 8 a 16, pues bueno, pues la semana que viene, pues a lo mejor hay 300. Y si no son 300, pues a lo mejor hay 2.000. No 2.000, ya has pasado a millones. Y de millones luego no pasas a millones, pasas a millones de millones. Y entonces se te va de las manos rápidamente cuando ya es tarde. Bien, ese es el problema con el crecimiento exponencial. Y entonces voy a saltarme todo esto. Voy ahora a hablar un poquito de... Vale. Voy a hablar un poquito ahora, pero rápidamente, de otro tipo de curva, que no es la curva que os he puesto antes, que es la de casos totales, sino otra que es la de casos diarios. Ojo, porque cuando se habla tanto a veces en los medios o por las autoridades que dicen se está estabilizando la curva, ojo, ¿qué curva se está estabilizando? Esta que he puesto aquí es, en Murcia, la de casos diarios, es decir, que al principio esto es lo que se ha llamado la primera ola, aquí no llegamos a más de 100 casos diarios, en la segunda ola llegamos hasta unos 1.000 casos diarios y en la tercera ola hemos llegado hasta 2.000 casos diarios. Entonces, aquí es como van creciendo diariamente cada vez más casos. Veis que tiene ese patrón exponencial. Cada vez al principio, aquí parece que hay poquitos. Aquí el rebrote de la segunda ola ya se había producido aquí. De hecho, yo con las simulaciones lo había predicho, pero no llamó la atención porque había muy poquitos casos. Pero si esto lo ampliábamos, con ese zoom, se daba lo que os he dicho antes, un crecimiento exponencial que ya se ve aquí durante el verano. Lo que pasa es que al mirar esta curva tú no la ves. Dices, no, son muy pocos casos. No, el problema no es que son muy pocos casos. El problema es que son muy pocos casos, pero un crecimiento exponencial. De manera que un mes después lo tienes así y otro mes después lo tienes así, en un pico enorme. Entonces, la cuestión no está en que haya pocos casos. La cuestión está en que si esos pocos casos están en crecimiento exponencial, entonces, si no en 2 semanas, en un mes y si no en 2 meses, vas a tener el tsunami.
Por eso hay que actuar muy pronto. En cuanto se detecta que la epidemia se está yendo de control y los casos empiezan a crecer, aunque sea muy poquito, aunque sea muy de poco en poco, automáticamente hay que actuar. Pues eso mismo ha pasado en... A ver, ¿veis esta otra ahora que es de... que no sé si estoy compartiendo bien? ¿Veis esta otra que pone aquí arriba, el escudo de la universidad pone COVID-19? Sí, sí se ve. Vale. Sí, esta es una página web que tengo donde voy actualizando la situación de la epidemia cada 2 semanas y así lo tenemos más actualizado. Mirad, vamos a mirar aquí en Murcia, por ejemplo, aquí. Esto es lo que os he puesto antes de Murcia, la primera ola, aquí creció exponencialmente la segunda ola y después en noviembre, cuando se pusieron las medidas, los contagios empezaron a decrecer, a hacerse más pequeñitos, cada vez menos al día, Teníamos 1000 al día en el pico de noviembre, luego 500 al día, luego 300 al día, luego 200 al día. Pero no habíamos llegado a 0 al día. Y aquí estábamos a mitad de diciembre. Y se levantaron las restricciones, se levantaron muchas de las medidas. Aunque llevábamos todavía mascarilla, no era suficiente llevar mascarilla. Seguían produciéndose contagios al levantarse las restricciones, las medidas de control. Y entonces, fijaros que los contagios dejaron de disminuir. Se quedaron más o menos aquí en una zona más o menos plana donde teníamos todos los días 200, 250 casos diarios todos los días. Pero en un análisis más detallado de esto, que es lo que os he hecho yo antes con el Zoom, aquí yo ya detectaba que realmente esto estaba en fase creciente, aunque aquí no se aprecie, pero aquí ya estaba en fase creciente. Lo que pasa es que de 200 pasabas a 210, a 230, 260, y eso es inapreciable, eso es muy pequeño, se pasa por alto, no te saltan las alarmas, pero para mí sí me saltan las alarmas, para mí o para alguien que sepa un poco de esto de las matemáticas, de las epidemias, es que eso te está avisando de que la epidemia está ya en fase creciente, como pasó aquí en el verano, en la segunda ola, que lo pasamos por alto y luego nos vino el tsunami. Pues aquí igual. Aquí ya había un crecimiento exponencial antes de la Navidad y no se frenó. Y entonces vino el efecto explosivo de la Navidad, que lo que hizo fue echar todavía más leña al fuego, ¿no? Más combustible. Vino todo este pico de la segunda ola y ahora estamos aquí en fase decreciente. Hemos vuelto a poner las medidas de control, aparte de que ha pasado la Navidad, y los contagios ya están otra vez en fase decreciente, disminuyendo. Bien, ya estamos más o menos por aquí, disminuyendo como pasó en la segunda ola. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Como ya os podéis imaginar, que si cuando bajen los contagios, pues no sé, imaginad de aquí a 2 o 3 semanas que estemos por aquí y hayan disminuido bastante, nos podamos confiar, otra vez se flexibilicen las medidas restrictivas. ¿Y qué puede pasar? Podría pasar, no digo que vaya a pasar, digo que es un riesgo. Podría pasar como aquí, como en diciembre, que los contagios que este decrecimiento de contagios se frene, que esta curva de contagios se quede aquí otra vez planita y otra vez rebrotase y empezase a crecer de nuevo hacia una cuarta ola, de cara además a la Semana Santa. Eso es un riesgo que está ahí. Y eso va a pasar cada vez que le demos rienda suelta a la epidemia. La epidemia, su estado natural siempre es a crecer, siempre es a multiplicarse, y a crecer como una bola de nieve. Para que eso no ocurra, le tenemos que estar poniendo siempre el freno. Imaginad que dejáis caer una pelota de lo alto de una calle, de una carretera que está cuesta abajo. ¿Qué le pasa a la pelota? Empieza a rodar, empieza a velocidad cero, pero según va rodando, gana velocidad. Y cada vez va más rápida, según va rodando cuesta abajo, ¿no? Entonces, claro, para que no... La tienes que frenar, le tienes que echar el freno. Pero cada vez que tú sueltas el freno, otra vez va a coger velocidad cuesta abajo. O sea, estar en una epidemia es como estar siempre cuesta abajo. La epidemia, ella por sí sola, siempre va a tender a crecer, a coger velocidad. Y entonces nosotros siempre la tenemos que estar sujetando con medidas. Entonces, es muy complicado porque las medidas que pongamos, el equilibrio para tener la epidemia controlada y que no vuelva a crecer,
es un equilibrio muy delicado, muy inestable, porque si nos descuidamos y las medidas las relajamos un poquito de más, inmediatamente la epidemia otra vez se nos va de las manos, otra vez. Entonces, claro, no podemos tener medidas durísimas todo el tiempo, hay que tener unas medidas moderadas, pero lo suficientemente efectivas como para que la epidemia no se nos escape de nuevo. Entonces, ahí es donde está también el saber hacer, pues de cómo se adoptan las medidas, cómo se diseñan para tener la epidemia controlada, que no se nos vaya de las manos, pero no tener que estar confinados todo el rato. Pero ese es el riesgo que vamos a tener siempre. Que en el momento en que relajemos de más las medidas, como la epidemia tiende ella sola a multiplicarse de nuevo, estamos como al borde del precipicio y en cualquier momento otra vez se podría producir un rebrote y entonces tener que actuar otra vez de forma dura para otra vez controlarla y así, con tiras y aflojas. Hasta que el efecto de la vacunación pues no logre compensar la propagación de la enfermedad. Pero esto ocurrirá dentro de varios meses todavía. Bueno, de momento, aunque tenía bastantes más cosas, pero... es que, Antonio, tenemos que prefiero dejarlo ahora, sí. Tenemos que concluir porque ahora después los chicos tienen que descansar, que después tienen clase, ¿sabes? Es que el recreo ahora. Bueno, entonces, como conclusión, la primera pregunta te la quiero hacer yo. ¿Hasta dónde tendríamos que bajar la cifra? Ahora mismo, ayer, por ejemplo, vi en la prensa que había habido 600 y pico nuevos contagios, 500, 700. ¿Hasta dónde tendríamos que bajar? En noviembre bajamos hasta unos 200, ¿no? Más o menos. Pero ¿hasta dónde tendríamos que bajar para que... Como mucho 25 diarios. 25 casos diarios. 25 sí, de 20 a 50, vaya. Entonces, sería... Pero no. Una buena opción sería mantener las medidas, mantener las medidas restrictivas que parece que están dando, bueno, tienen que dar resultados. En el momento en el que eliminas la causa, pues el efecto se ve modificado, eso está claro. Pero mantener las medidas hasta bajar a esa cifra para así que, digamos, tengamos más margen de tiempo, darle más margen a que el fuego se vuelva a propagar, ¿no? A que no se nos propague tan rápido, a ver si mientras tanto, ¿no sería lo ideal? O sea, bajarlo a ese 25 para que nos dé un poco más de margen, de manera que, aunque se relajen un poco las medidas, vamos a tardar más en que el fuego se expanda y mientras la incidencia de la vacuna. A ver si no tuviéramos una cuarta ola. Totalmente, esa es la estrategia. Ahora mismo hay que mantener las medidas prolongadas durante todavía un mes y medio o 2 meses para bajar esos números que hemos dicho, de no más de 30, 40, 50 contagios diarios. Y entonces ahí ya podríamos relajarlas un poquito, de manera que, como tú bien has dicho, si entonces ves que se te empieza a ir otra vez de las manos, claro, te da tiempo a actuar otra vez rápidamente. Es como si tú vas a 20 por hora y se te cruza un perro, pues puedes esquivarlo. Claro, la capacidad de reacción es mayor. Y luego también, bueno, también pues el saber que las medidas no son inmediatas. Las medidas se toman hoy y el efecto de las medidas lo empezamos a ver 15 días después, como mínimo. Exactamente. Ese es el problema que tiene esto también, ¿no? Que las medidas no son inmediatas. Ahora, como ya tengo 1000 contagios, paro todo el mundo a casa y mañana tengo 20 contagios. No, las medidas tardan mucho en hacer efecto. Exactamente. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. Vamos a darle un aplauso de despedida a Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotros y también por la labor que estás haciendo, contribuyendo con tu investigación, pues a que intentemos superar esto de lo más rápido posible. A ver si los que tienen que tomar decisiones escuchan a la ciencia y toman las decisiones adecuadas. Muchísimas gracias de nuevo. Venga, Antonio, pues ya...